Buenas tardes, ¿cómo les va, hermanos queridos? Esperemos que estén bien, que hayan estado en estos días que no hemos estado en contacto a través de videos, en buen estado de salud y en bienestar espiritual sobre todas las cosas. Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido una vez más reencontrarnos con todos ustedes a través de este medio y a través de este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Hoy cerraremos el tema que venimos hablando acerca de la abominación asoladora. ¿Qué era la abominación asoladora? Estuvimos viendo dos puntos de la abominación desoladora muy importantes. Lo que a Dios causa abominación, según estaba en los libros de Ezequiel, y la abominación de la que habló Jesús en el año 70, obviamente que culminó con la destrucción de Jerusalén, y que también veremos hoy si tiene o no una aplicación futura o forzaríamos los textos para ello. Pero vamos a dejar que Dios nos hable, pero antes que nada vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que nos acompañes. Estamos muy contentos por los que se han suscrito ya, por el apoyo que nos están dando, por sus oraciones. También queremos decirte que si tienes algún comentario que no sea de índole nocivo, sino que sirva para crecimiento espiritual, tanto de la persona que comenta como de mi propia persona, pues la aceptaremos y la escucharemos de todo corazón y contestaremos a cada uno de los mensajes. Muy bien. Sin más preámbulo, entonces vamos a postrarnos de rodillas para buscar a Dios en oración y para encomendar el estudio de su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has cuidado de nosotros durante estos días. Gracias porque nos das, Señor Dios, la salud, porque nos permite reencontrarnos con nuestros hermanos de otras latitudes. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los guardes, que estés con ellos, que sobre todas las cosas, Padre, puedan ellos recibir de tu Espíritu Santo para entender el texto y lo que hablaremos hoy día. También te pedimos que tú dirijas este estudio, que seas tú el que hable a través de mi voz y que puedas, Señor Dios, tocar los corazones y convencernos de tu verdad y no de una postura humana. En tus manos, Padre, encomendamos este estudio. Gracias por tu amor y tu bondad, por los sacrificios que Cristo ha hecho estando en esta vida, por nosotros, para nuestro ejemplo, y te pedimos también, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien, hablaremos hoy acerca de lo que es la abominación desoladora de que nos habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Será nuestro tema, nuestro texto base. Vamos a ir al Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o en día sábado. Bien. Jesús estaba hablándoles a los discípulos acerca de dos cosas importantes en este texto. Un acontecimiento que ocurriría en los tiempos de ellos mismos,
en el año 70, la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué es lo que marcaría la abominación desoladora? Que cuando lo vieran los seguidores de Jesús, esa abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar, entonces era el momento de huir de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, apoyándonos en esta enseñanza de Jesús, apoyándonos en sus palabras, cuando veamos nosotros la abominación desoladora puesta en el lugar en donde no debe estar, debemos estar apercibidos para huir de las ciudades, para huir de las ciudades. Lo mismo que pasó en el año 70, volverá a pasar, pero esta vez ya no solamente para dentro de una ciudad, sino dentro de todo el contexto del mundo. Cuando veamos la abominación desoladora impuesta en un lugar en donde no debe estar, cuando algo tome el lugar de lo sagrado de Dios y sea puesto por orden gubernamental en donde no se debe poner, o sea, no se debe imponer una ley de orden religioso, siendo un poder político. Del mismo modo, debemos estar apercibidos para huir de las ciudades. Huir de las ciudades, no detenernos ni siquiera a buscar algo de nuestras casas. Debemos huir de las ciudades. ¿Por qué debemos huir de las ciudades? Porque bueno, esta pandemia nos ha servido, por lo menos a mí, me ha abierto los ojos de ver cómo es tan fácil controlar hoy día a la gente, cerrándole toda alternativa de salida de las ciudades. Y cuando se vea una orden política para que no se pueda salir de las ciudades, desgraciadamente los que queden adentro quedarán adentro, no podrán salir. Se hizo la prueba con esta pandemia, y dio eficacia, mucha eficacia. Se aprendió cómo controlar a la gente, Entonces, eso nos tiene a nosotros que abrir los ojos. No sé de dónde vino la pandemia, no estoy hablando de la pandemia. Lo que estoy hablando es cómo se utilizó la pandemia para este tipo de ejercicios. Pero eso lo vamos a aclarar en el transcurso del estudio. Vayamos entonces a ver lo que nos habla Lucas con respecto al mismo texto. Vamos al texto paralelo de Mateo. Vamos a ver, dice el versículo 20 del capítulo 21 de Lucas: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, notemos esto, es más clarito que Mateo, dice, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, dice, sabed que su destrucción ha llegado. Esto pasó en el año 70, pero volverá a ocurrir. Cuando vieran a las ciudades rodeadas de ejércitos, por orden gubernamental, sabed que es el momento de huir. Y le hago un comentario con respecto a esto. Jerusalén estuvo sitiada 3 años y medio. Por lo tanto, no se podía salir ni entrar de Jerusalén. No se podía, porque si abrían las puertas entraban los romanos. Entonces, los primeros tiempos se soportó lo más bien. Pero pasaron 3 años y medio, hermano, donde no había comida, donde había desesperación, no había agua, no había comida. Imagínense ustedes eso. Si abrían las puertas, entraban los romanos. Las madres se comían a los niños, a sus propios hijos. No había comida, había desesperación y angustia en el pueblo. Pues lo mismo acontecerá en el tiempo final. Por eso dijo Mateo, cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, porque el profeta Daniel habla
de esto, nosotros lo hemos leído ya en la primera parte del estudio de la abominación desoladora. Entonces, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca y que huyan de las ciudades. Les comentaba, Jerusalén estaba rodeada por 3 años y medio. De repente, Sestio Galo retira su ejército. Milagrosamente, no se sabe por qué, se retira Sestio Galo con su ejército. Un grupo envalentonado de judíos, pensando que Dios los estaba librando de manos de los romanos, abre las puertas y persigue al ejército romano y masacra a la última parte de la legión romana, de las legiones romanas. Los masacra, los hace bolsa, los hace pomada, como quien dice, ¿no? Los destruye. Pero dejaron la puerta abierta. Y por esa puerta abierta huyeron los que estaban apercibidos por Cristo, de que cuando vieran eso, huyeran. No podían huir antes, porque estaba la ciudad totalmente sitiada y rodeada y las puertas cerradas. Pero cuando hubo una oportunidad, una apertura de la puerta, huyeron. Solamente los seguidores de Cristo salvaron sus vidas en aquella ciudad de Jerusalén. Esto nos tiene que apercibir a nosotros, nos tiene que hacer abrir los ojos, porque cuando vieran a las ciudades rodeadas por ejércitos, saber que el tiempo está cerca, pero Dios cuidará a sus hijos. Nos está anunciando, salgan de las ciudades, porque una probeta fue esta pandemia, en donde se controlaron todas las arterias de entrada y salida de las ciudades, donde cada uno tenía que presentar un permiso para entrar o para salir, no se podía entrar ni circular. Lo mismo pasará. Pero hermano, ¿qué es lo que causará esa abominación que causará desolación? ¿Qué es lo que causará esa abominación? Pues vayamos entonces a ver lo que nos habla el espíritu de profecía para darnos un poquito de luz con respecto a esto. Esto está en Maranata, el Señor viene, página 76. Dice la sierva del Señor: se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender, si no tienen la marca de la bestia. ¿Y esto qué tiene que ver con la abominación desoladora? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Mateo dice, cuando vean en el ala del templo la abominación desoladora impuesta, eso nos tiene que apercibir. ¿Y qué es lo que era la abominación para Dios? La abominación para Dios es idolatría. El estandarte romano fue clavado en el ala de los gentiles y el estandarte romano tenía el águila, ¿no es cierto? El águila, la efigie del emperador, pero también tenía una bola redonda. Los romanos decían que eso simbolizaba a todo el mundo que dominaba Roma, pero era una bola amarilla. Nosotros sabemos muy bien que el sol es una esfera amarilla. Entonces, ese sol invicto, porque los romanos lo tenían como el dios sol invicto, el día del sol, el día de adoración al sol, que era el primer día de semana para los romanos, ese día era lo que causaría la abominación para los ojos de Dios. La adoración al sol. Lo vimos cuando estudiamos Ezequiel, que los sacerdotes estaban de espaldas al templo adorando al sol. Pero
hermano Alejandro, el sol ya no se adora. Hoy la gente ya no adora al sol. Claro, hoy ya no adora al sol literalmente, pero sí adoran en el día del sol. El Sunday, o día del sol, primer día de la semana. ¿Y esto qué tiene que ver con la abominación desoladora? Pues tiene mucho que ver, porque el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre o adore a la bestia a través de ese día que la bestia impondrá como ley, lo mismo que hacían los romanos, imponían ahí el mástil en el lugar santo de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? En el lugar santo imponían su mástil idólatra. Lo mismo acontecerá en el tiempo del fin. Cuando se imponga una ley de índole religioso para dominar las conciencias de las personas, y el que no tenga la marca o el número de su nombre no podrá comprar ni vender, ni salir de las ciudades, ni absolutamente nada. Entonces tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, tiene mucho que ver. Y dice la sierva del Señor en Maranata, el Señor viene, mientras profesen estar aliados con el cielo y pretendan tener carácter del Cordero, los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que tienen corazón de dragón y que son inspirados y dominados por Satanás. Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día. El día establecido por Dios, el sábado, será el punto de controversia. No, mi hermano, la vacuna, No se dejen engañar, porque si recibís la vacuna, recibís la marca de la bestia, y eso es un error garrafal. Lo que Dios quiere es que su santo sábado se mantenga inalterable. Pero el poder humano quiere imponer su propio poder, su propia marca, rechazando el poder de Dios acerca de la obediencia a los mandamientos y del santo sábado. Entonces, impone su propia marca. ¿Y cuál es su marca? El Sunday, el día del sol, el primer día de la semana. Impone esa marca. Y notemos lo que nos sigue diciendo la sierva del Señor. Esto es Maranata, el Señor viene, página 64. Vamos a ver lo que la sierva del Señor nos sigue diciendo. Notemos esto. Esto también está en Maranata, el Señor viene. Dice así: vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos no podrán comprar ni vender. Apresuraos a desenterrar vuestros talentos. Si Dios os ha confiado dinero, mostraos fieles a vuestros cometidos, desatad vuestro envoltorio y enviad vuestros talentos a los cambistas, para que cuando Cristo tenga recibido lo suyo, está mal escrito allí, recibido lo suyo con usura, en la última crisis, antes de esta obra termine, miles de pesos serán alegremente puestos sobre el altar. Los hombres y las mujeres considerarán que es un bendito privilegio participar en la obra de preparar las almas para que estén en pie en el gran día de Dios. Y darán centenares con tanta facilidad como ahora dan pesos. Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de los que pretenden ser hijos, veríamos hoy manifestarse el mismo espíritu. Si comprendieran cuán cerca está el fin de toda la tarea que se realiza para la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan generosamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Traerían para el progreso de la causa con el mismo fervor que los mundanos trabajan para adquirir riquezas. Se ejercería tacto y habilidad y se trabajaría en fervor y abnegación para adquirir medios
no para acumularnos, sino para depositarlos en la tesorería del Señor. No se podrá comprar ni vender, por lo tanto, todo lo que hoy tenemos debemos dedicarlo al Señor hoy. Todavía es tiempo para que el Señor pueda utilizar nuestro humilde apoyo para la tarea de la predicación de la verdad y las almas sean rescatadas del error. Esto está en Maranata, el Señor viene, página 65. Notemos lo que nos más sigue diciendo la sierva. De estos extractos, esto está en Patriarcas y Profetas, página 54. Dice, de estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol. ¿Hay paralelismo? Por supuesto que hay paralelismo. La idolatría, que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios, es significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas en manera especial, les hacía conocer su día de reposo. Volvieron ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo es el primer día de la semana. Acá está la clave. El culto al dios sol tiene su primer día festivo el primer día de la semana. Su día festivo el primer día de la semana. Contendido siempre por la supremacía con el día de especialmente caracterizado el culto al Dios verdadero. Siempre contendieron los romanistas con el día de reposo dado por Dios al pueblo de Israel, al pueblo elegido, al pueblo hebreo. Y para diferenciarse de los hebreos, impusieron su propia ley, ¿verdad? Sacando el día sábado de adoración a Dios, imponiendo el día de adoración al Dios Sol invicto. Lo mismo hicieron los romanos cuando clavaron el estandarte idólatra en el templo del pueblo de Israel. Dice la señora White, también en Patriarcas y Profetas, página 54. Al adorar al becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios. Al inaugurar este culto del ídolo, Aarón dijo, mañana será fiesta a Jehová. Notemos, se propondía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el signo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese culto, aunque se lo ofrecieran en su nombre, era el Dios Sol, y no Jehová, a quien era el verdadero objeto de su adoración. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y los anales bíblicos indicaban que el culto al becerro al cual se entregaron los israelitas fue acompañado de todo libertinaje común en el culto pagano. Leemos, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y colocaron pacíficos, y sentándose al pueblo a comer y a beber, levantóse también a regocijarse. Éxodo capítulo 32, versículo 6. La palabra hebrea traducida por regocijarse significa regocijarse saltando y bailando. Este baile practicado era especialmente entre los egipcios, era indecente y sensual. La palabra traducida por corrompido en el versículo siguiente, donde se dice tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido, es la misma que se emplea en Génesis 6, 11 y 12, donde leemos toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Esto explica la terrible ira del Señor, porque deseaba exterminar al pueblo enseguida. Patriarcas y Profetas, página 54. Terrible, ¿verdad? La adoración a Dios tiene su propio día, el día establecido por Dios. Cuando yo quiero adorar a Dios haciendo lo que a mí me gusta o lo que yo creo que es correcto,
no miro lo que Él dice, sino que yo hago lo que yo quiero, estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel, adorando al becerro de oro, diciendo, este es Jehová el que nos sacó de Egipto. O también estoy haciendo lo mismo que hizo Caín cuando ofreció a Dios lo mejor que tenía. Pero ¿era lo que Dios pedía? No, no era lo que Dios pedía. Siempre el hombre quiso hacer la religión a su medida y no dejar que la medida de Dios sea la medida correcta para la religión. ¿Entienden, hermanos? Esto es lo que causará la abominación ante los ojos de Dios y la desolación. Porque causará desolación. Así como causó desolación en Jerusalén la apostasía y la adoración, sobre todo de los sacerdotes que estaban de espaldas al templo adorando al sol, esto traerá también desolación a la tierra. Por eso será una abominación desoladora, porque traerá desolación a la tierra. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 446. El profeta indica cómo sigue en la ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Versículo 12 al 14. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Por esto ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. El conflicto de los siglos, página 446. Sigue diciendo más la sierva del Señor. Sin embargo, esa misma clase de gente que asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor o día domingo. Y que se hiciese obligatoriamente la observancia de este día mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, del sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país, la obra de la temperancia es una de las reformas morales más importantes. Va a menudo combinada con el movimiento a favor del domingo, y los defensores de este actúan como si estuvieran trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero las circunstancias de que este movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra en sí misma, con una buena obra en sí misma, no es un argumento a favor del error. Podemos incurrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para conectar aquel. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden programar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclan con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. ¿Entienden, hermanos? Es clarito el mensaje, el conflicto de los siglos, página 574. La sierva del Señor dice, cuidado,
porque llegará el momento en Estados Unidos, sobre todo, cuando se intenten dar leyes de carácter religioso y se quiere imponer el domingo como día de las familias, como día de reposo. ¿Por qué? Porque el mundo ha pasado por una pandemia, por ejemplo. Entonces vimos que se necesita resetear el mundo, necesitamos volver otra vez a poner en marcha, pero diferente ahora, porque nos dimos cuenta que en el momento en que estuvimos encerrados, el mundo se calmó. Entonces vamos a tomar un día para dedicárselo a que el mundo se pare, y ese día será de adoración a Dios, dicen ellos. Pero es el día del sol, no es el día sábado el que buscan para adorar a Dios. El verdadero día de adoración a Dios es el día sábado. Y sigue diciendo la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 574. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, ésta crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Bajo la influencia de esta triple alianza que nos habla Apocalipsis capítulo 16, esta triple alianza, este país marcha en pos de las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Clarito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la abominación desoladora final? ¿Qué la producirá? Ya no un estandarte, sino el cambio directo de los mandamientos de Dios, de la santa ley de Dios, al imponer obligatoriamente el día de adoración al sol, el primer día de semana, en lugar del día sábado, que es el día de reposo del Señor. Y podemos llamarnos cristianos y podemos decir ir todos los domingos a la iglesia, pero en realidad estamos adorando a un Dios falso en un día falso, porque el día de Dios no es el primer día de semana. Vamos entonces ya casi concluyendo con el estudio de hoy. Se acerca el tiempo, dice la sierva del Señor en Maranata, el Señor viene. Se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Este último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar la ley obedeciendo a las potencias terrenales que se les prohibirá comprar y vender. ¿Entienden, hermanos? Se les va a prohibir comprar y vender a los que se niegan a obedecer a la institución dada por el hombre primer día de la semana. No a una vacuna. No a una vacuna, hermanos. Cuidado con esos conceptos que se le está tratando de inculcar a la gente a través de las redes sociales. Que si vos no te vacunás, estás libre, y si te vacunás estás sometido a un sistema. No, mi hermano, esto es problema de salud, no tiene nada que ver con las cosas religiosas. Esto es problema de salud. Que se utilice esta pandemia para tratar de orquestar todo el asunto para cuando venga la ley dominical es una cosa, pero que juguemos con nuestra propia salud es otra, hermanos. Por eso cuidado con lo que se les sube a las redes sociales a la gente a contra de las vacunas. Porque si no hubiera vacunas, mi hermano, la poliomielitis se hubiera terminado con mucha gente. Si no hubiera vacunas, la Sabin, por ejemplo, la polio hubiera hecho estragos en muchos niños y mucha gente mayor. Y muchos morían por poliomielitis hace apenas, ¿cuántos? 60, 70 años atrás. Por eso no podemos achacar a la vacuna como que es el 666. Porque el que no se vacuna no va a poder viajar, no va a poder comer. No, mi hermano, no vas a poder viajar porque vas a contagiar a todos. Pero no porque vos tengas una ley de orden político religioso, mi hermano.
Que donde se te obligue a adorar en un día en el cual no es día de adoración a Dios. Mientras profesen estar aliados con el cielo y pretendan tener el carácter del Cordero, los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que tienen corazón de dragón y que son inspirados y dominados por Satanás. Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santificará el no vacunarse, dice. No, porque santificará el séptimo día. Mi hermano, la abominación desoladora final será cuando se imponga a través de un decreto de índole religioso, a través de un poder político, como es el gobierno de los Estados Unidos, especialmente allí, se impondrá un día de adoración falso, como ley, y será obligatorio, y el que no lo cumpla, cárcel y multa. Y cuando las cárceles se llenen, pues habrá decreto de muerte. ¿Entienden, hermanos? Esa es la abominación desoladora final. Por eso Dios nos aconseja que cuando vieran la Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan de las ciudades. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan de las ciudades. Eso dice Lucas 21:20. Aprendamos, hermanos, de los errores. Solamente los cristianos se salvaron en el año 70 con el sitio de Jerusalén, porque ese milagro de que las legiones romanas se retiraron y las puertas abiertas y donde pudieron huir. Lo mismo pasará para nosotros hoy día. El Señor nos está percibiendo, nos está dando oportunidades. Abramos nuestros ojos. Pero no es por una vacuna, mi hermano, la que vendrá la persecución. Es por la santa ley de Dios, mis hermanos. No por un medicamento, por la santa ley de Dios. Espero, hermanos, que esto les haya sido de su agrado y que si tienes algo que comentar con respecto a esto, no dudes en hacerlo debajo del video. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Te pedimos con humildad, Señor, que bendigas este estudio y que lo puedas llevar a quienes lo necesiten. Sabemos que Satanás no quiere que estas cosas se hablen y se digan. Tratamos de ser claros y concisos y no basarnos en nuestra propia opinión. Que un escrito siempre sea lo que nos base en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser reparador de calzadas y restaurador de portillos, reedificando las ruinas antiguas. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. No dejes de suscribirte a nuestro canal, comparte nuestros videos y envíanos tus inquietudes. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y lo llevo en mi corazón. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue la abominación desoladora.